Buenos días chicos. Bueno, en esta instancia vamos a continuar con el tema desarrollando el tema funciones y más específicamente vamos a ver la función exponencial. La definición de función exponencial nos dice que es aquella que se expresa mediante la siguiente expresión: f de x igual a elevado a la x. Fíjense ustedes que en este caso la variable independiente x está como exponente y a es un número que tiene ciertas restricciones que las tenemos expresadas acá en el siguiente cuadro. Dice que el valor de a tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y a distinto de 1. Con esto nos está diciendo que el a no puede ser cualquier valor, es decir, no puede ser un valor negativo, no puede tomar el valor 0, ni tampoco puede tomar el valor 1, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo rebobinando, podemos decir entonces que la función exponencial va a ser siempre aquella en donde tengamos acá un número que sea positivo, un número positivo pero distinto de 1, y donde x está como exponente. Vamos a ver acá unos ejemplos de funciones exponenciales. El ejemplo A nos dice f de x igual a 2 a la x. Fíjense que el a en este caso vale 2, es un valor positivo. En el caso B, el a vale 3, también es un valor positivo. Puede tomar el valor pi, porque pi, acuérdense que es 3,14, 15, 9, etcétera, etcétera. Es decir, es un número positivo. Y también puede ser, como en este caso, una fracción, porque un medio, acuérdense que es 1 dividido en 2 me da 0,5, y 0,5 es un valor positivo. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro, digamos, a nosotros, que una función exponencial, la base, el a, siempre tiene que ser un valor distinto de 0, un valor distinto de 1, y a su vez no puede ser un valor negativo. Bien. Para ver el comportamiento de una gráfica vamos a tomar el primer caso, f de x igual a 2 a la x, que la tenemos expresada acá, para ver cómo es el comportamiento y cómo es la gráfica de esa función exponencial. Recuerden ustedes que toda vez que tenemos que hacer alguna gráfica, sí o sí nos debemos realizar una tabla, en donde acuérdense ustedes que en la primera columna, allí colocan los valores de x que ustedes deciden darle a la función, que nosotros habíamos definido que debíamos elegir como mínimo 5 puntos, que habíamos considerado también darle 2 valores hacia el lado negativo y 2 valores hacia el lado positivo. Por ello, en mi tabla la voy a construir con los siguientes valores. Vamos a considerar que el x vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahora bien, la función que tenemos es esta que está acá, 2 a la x. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en donde está la x por cada uno de los valores que yo le he dado a mi tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? En el primer caso nos va a quedar 2 elevado a la menos 2. A la menos 2, ¿por qué? Porque el x que yo he tomado es menos 2. En esta segunda instancia nos va a quedar 2 elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque el x es menos 1. Y así sucesivamente nos va a quedar 2 a la 0, 2 a la 1 y 2 a la 2. Bien, vamos a resolverlo ahora. 2 a la 0, acuérdense que cualquier base elevada a la potencia 0 es 1. 2 a la 1 me va a dar 2. 2 a la 2 me va a dar 4. ¿Sí? En el caso particular este que tenemos 2 elevado a la menos 1, ¿sí? Vamos a tener que recordar una propiedad que la tenemos expresada acá, ¿sí? Cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, la solución de eso consistía en a la base la damos vuelta, es decir, se transforma en 1 sobre a, y el exponente de pasar negativo pasa a ser un valor positivo. Bien, entonces acá tenemos, vamos a emplear eso, me va a quedar 2 a la menos 1, debo dar vuelta a la base, me va a quedar 1 medio elevado a la 1. 1 medio elevado a la 1 es 1 medio,
y 1 medio, 1 dividido en 2 me da 0,5. Bien, en este caso para menos 2 debemos dar vuelta a la base, me va a quedar 1 medio elevado a la 2. Resolvemos eso, nos queda 1 cuarto, y 1 cuarto es el resultado es 0,25. Bien, teniendo los datos de la tabla, ya lo único que debemos hacer es volcar esos datos a la gráfica. Y vamos a partir del punto 0. Cuando el x vale 0, ¿cuánto vale la función? 1. Entonces estamos en este punto. X igual a 0, la función vale 1. Cuando x vale 1, la función ¿cuánto vale? Me muevo un lugar, la función vale 2. Tenemos el siguiente punto. Cuando el x vale 2, ¿cuánto vale la función? Vale 4. Tenemos el tercer punto y ahora vamos a hacer la gráfica hacia el lado de los x negativos. Cuando el x vale menos 1, la función me da 0,5. Me muevo un lugar hacia la izquierda y subo hasta 0,5. 0,5, acuérdense que es la mitad de 1. ¿Sí? O sea, voy a tomar este segmento y lo voy a dividir y ahí lo voy a proyectar y voy a tener el siguiente punto. Cuando x vale menos 2, la función vale 0,25. O sea, 0,25 es mucho más chico que 0,5. Entonces me muevo 2 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Y subo hasta 0,25. 0,25 es la mitad de 1 medio. Fíjense ustedes en la gráfica, este pedazo es 1 medio, lo divido en 2 y me queda 0,25. Bien, en esta instancia podemos hacer ya un análisis de esta gráfica que obtenemos aquí y podemos decir que qué pasaría si yo de pronto el valor de x tomara un valor mayor, o sea 3. Entonces me va a quedar 2 elevado a la 3, que eso me da el resultado 8, y así a medida que yo vaya aumentando el valor de x, la función va a ir dando valores cada vez más grandes. De la misma forma, cuando nosotros nos movemos hacia el lado izquierdo, o sea, valores negativos de x, vamos a ver que el valor de la función se va a tender a ser cada vez más chico, ¿sí? Pero nunca va a llegar a tocar al eje de las x, porque siempre yo voy a tener acá un valor. En este caso, fíjense, tenemos 1 dividido en 2, en este caso 1 dividido en 4, y si yo me muevo hacia el lado de x cada vez más negativo, siempre va a ser un valor, va a ser el 1 dividido en un número, que va a ser cada vez más chico el resultado, pero nunca va a llegar a ser el valor 0. ¿Estamos? Entonces podemos decir en ese caso que esta gráfica va a tender a decrecer progresivamente, se va a acercar cada vez más al eje de las x, pero nunca la va a llegar a tocar. Entonces en ese caso decimos que el eje de las x se comporta como una asíntota. O sea que una asíntota es simplemente un eje que es una especie de límite que define, digamos, la imposibilidad de que la función pueda llegar a tocarlo. Bien. Rebobinando algunos conceptos que se vieron en el video anterior respecto del estudio de una función, lo primero que debemos definir sobre esta gráfica es el dominio. Recuerden ustedes que el dominio de una función es el valor que puede tomar la variable independiente x, ¿sí? En nuestro caso, la función que tenemos a elevado a x no hay ninguna limitación, es decir, puede tomar cualquier valor hacia el lado negativo como hacia el lado positivo. Entonces decimos que esta gráfica, en esta función en particular, el dominio es el conjunto de los números reales, ¿sí? Otro concepto que vimos es respecto del rango de una función. El rango de una función o imagen es el conjunto de valores que puede tomar la función. En este caso particular, fíjense en ustedes que la función dijimos que a medida que yo me muevo hacia el lado de x negativo, va a tender a acercarse al eje, pero nunca lo va a llegar a tocar. Y cuando me muevo hacia el lado positivo, va a tender a crecer hasta infinito. Por eso decimos que el rango de esta función va desde 0, o sea, no lo llega a tocar 0, por eso acá colocamos un paréntesis, hasta infinito. Bien.
Otra característica de esta función, que si nosotros nos movemos de izquierda hacia derecha, la función va creciendo. Entonces decimos que esta es una función creciente. Bien, podemos decir que esta función no tiene máximos ni mínimos relativos, que este es otro concepto u otro parámetro que vimos cuando hicimos el estudio de una función. Recuerden ustedes que para que exista un máximo relativo, la función tendría que pasar de creciente y luego a decreciente. ¿Sí? Acá la función, si ustedes ven, tiende a siempre a crecer. Por lo tanto, no presenta un máximo y no presenta tampoco un mínimo. Por otro lado, otro punto característico de esta función es este punto que está acá, que es, dijimos que toda vez que la función corta al eje vertical, ese punto se llama ordenada al origen. Y en este caso particular, la ordenada al origen, ¿dónde estaría ubicada? Estaría ubicada en coordenada 0 en X y 1 en el eje vertical. Por eso lo expresamos de esta forma, 0,1. ¿Sí? Otra característica tenía que ver con los ceros o raíces de una función. Acuérdense que el cero o raíz de una función es cuando la función viene y corta al eje de las x. En este caso dijimos que en ningún momento lo va a llegar a cortar al eje de las x. Por lo tanto, esta función no presenta o no tiene un cero o una raíz. Bien. Esto no lo vamos a detallar, pero decimos que esta función no es tampoco ni par ni impar. Acuérdense que una función, para que sea par, ¿sí? Si tomamos como referencia este eje vertical, que es el eje de la función, para que sea par tendríamos que tener que la función venga en este sentido y luego vuelva a crecer, que era como el caso de la función, como el caso de la parábola, de la función cuadrática que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces esta función no es ni par ni impar. Podemos decir que esta función, otro concepto que se vio es el tema de continuidad. Habíamos dicho que una función es continua cuando esta se la puede realizar en un solo trazo. Fíjense que yo puedo trazar de este punto a este punto sin levantar en ningún momento la lapicera. Entonces podemos decir que esta es una función continua. Y por último, podemos decir que esta no es una función periódica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la definición de una función periódica es aquella que se repite, digamos, la misma forma al cabo de un determinado periodo. En este caso, no es una función periódica. Bien. Una característica que debemos analizar antes de pasar a avanzar en el tema, fíjense ustedes que este punto partimos que cuando x vale 0, partimos que la función vale 1. ¿Sí? Luego yo me muevo un lugar hacia la izquierda y ¿qué pasó con la función? De 1 pasó a tomar el valor 2, es decir, se duplicó. ¿Sí? ¿Y qué pasa si de 1 ahora me muevo a 2? Ahora pasa a tener la función el valor 4, es decir, que se duplicó del valor anterior, es decir, del 2 pasó al 4. ¿Sí? Y si yo me moviera a un tercer valor de x, 3, la función que pasaría de 4 a 8. Bien, esa característica en donde la función, vemos en este caso particular, que a medida que yo me desplazo a un lugar en x se duplica, esa duplicación está dada por ¿quién? Por el valor de a, el valor de a. ¿Sí? Es decir, que en este caso particular, como estamos analizando una función donde el a vale 2, entonces tiene esta característica. Si el a fuera acá en este caso un valor diferente 3, ¿sí? La función esta a medida que yo me desplazo un lugar según el eje de las x no se va a duplicar, sino que se va a triplicar. Si el a fuera 4, se va a cuadruplicar. Y así sucesivamente. Bien, y partimos de un concepto de que en este punto partimos que el valor inicial vale 1. ¿Sí? Bien. Seguidamente vamos a decir las características de una función exponencial. La característica de una función exponencial es un modelo acorde con fenómenos como la reproducción de bacterias, la evolución de la población y la desintegración radioactiva. Es decir,
que esta función se la puede utilizar para distintos tipos de actividades, como las que están mencionadas aquí en estos 3 puntos, ¿sí? Ahora vamos a hacer el análisis de otro tipo de función. Vamos a considerar que la función f de x es igual a un medio de x. Fíjense en que nosotros acá estamos trabajando ya con una fracción, donde la a es positivo, pero es una fracción, y donde un medio es un número decimal, que sería 0,5, ¿sí? Si yo quiero ver cómo es el comportamiento de esa función, lo que deberíamos hacer nuevamente, realizar nuestra tabla, siempre con los valores que hemos designado, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, reemplazar esos valores de x, ¿a dónde? En la función, ¿sí? Entonces me va a quedar acá un medio elevado a la menos 2, un medio elevado a la menos 1, un medio elevado a la 0, un medio elevado a la 1, un medio elevado a la 2. Cuando lo resuelvo, ¿sí? Me va a quedar el valor 4, 2, 1, 0,5 y 0,25, ¿sí? Y si vuelco esos datos a mi gráfica, fíjense en ustedes que cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale la función? 4. Entonces me voy a mover 2 lugares y voy a subir 4. Cuando el x vale menos 1, la función vale 2. Cuando el x vale 0, la función vale 1. Cuando el x vale 1, la función vale 0,5. Subo hasta 0,5. Y cuando vale 2, vale 0,25, que es el punto que tenemos acá. Unimos y tenemos nuevamente ya la gráfica de esta nueva función. ¿Qué pasó con esta gráfica? Acá fíjense en ustedes que cuando el valor de a era un valor 2, ¿sí? La gráfica tenía la forma que era creciente. En este caso, al ser un valor decimal, la función pasó a ser decreciente. Bien, esta también es un ejemplo de una función que se puede dar. Bien, con respecto a las características de dominio, rango, continua, que los puntos, digamos, las ordenadas al origen, los ceros, son exactamente lo mismo lo que vimos para el caso de la función anterior, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la función exponencial que nosotros habíamos analizado, a la x, la multiplicamos por un valor de k? Un valor de k que la única restricción que me da es que debe ser distinto de 0. Pero puede ser cualquier valor perteneciente al conjunto de los reales. O sea, el k de acá que puede estar acá, vamos a considerar que puede ser cualquier valor. La única condición es que tiene que ser distinto de 0. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo A dice que f de x igual a menos 2 elevado a la 2 a la x. Fíjese, no hay que confundirse acá porque este menos no es de la base, ¿sí? Acá la base es positiva, que era la condición que habíamos mencionado anteriormente, que la base siempre tiene que ser positiva, elevado a la x. Esto sería acá un menos, que sería el equivalente, si ustedes quieren, pueden imaginarse que acá tendríamos un 1. O sea que el k en ese caso valdría menos 1. Otro ejemplo es el como tenemos acá, o sea, también es una base positiva, pero hay un signo menos que lo precede, que sería el equivalente a tener allí un menos 1. O como en este caso, el k vale 2, ¿sí? Que es un valor positivo. Bien. Si hacemos el análisis del primer caso, donde f de x igual a menos a la 2 a la x, y consideramos nuestra tabla, ¿sí? De la misma forma que lo hicimos en los casos anteriores, ¿sí? De menos 2 hasta 2, y resolvemos, obtenemos estos conjuntos de valores que lo volcamos a la gráfica y obtenemos una gráfica de este tipo, ¿sí? Fíjense en ustedes que en el primer ejemplo que hemos explicado, la gráfica de la función era creciente y era hacia arriba, ¿sí? En este caso, el hecho de haberle agregado este valor negativo, menos, donde estaríamos diciendo que el k vale menos 1, ¿qué es lo que hacemos con la gráfica? Simplemente
se revierte y es como que es un reflejo sobre este eje, se va hacia el lado negativo. O sea, en este caso la función era, en el caso anterior, perdón, en el primer caso la función era creciente y en este caso la función pasa a ser decreciente, precisamente porque por la influencia del valor del signo negativo allí que tenemos, o sea, el K-1. Bien, vamos a hacer un poquito de más de detalle en este ejemplo, en el caso C, donde decimos que acá en este caso el K, este sería el K, estamos considerando que vale 2, ¿sí? O sea, a la función que habíamos analizado anteriormente, 2 a la x, ahora la vamos a multiplicar por un valor K que vale 2, ¿sí? Cuando hacemos nuestra tabla, ¿sí? Y resolvemos, volcamos esos datos a la gráfica, ¿sí? Y vemos que para el caso de que x vale 0, la función vale 2. O sea, fíjense ustedes que el hecho de haber colocado el valor de k distinto de 1, ¿sí? Ahora partimos de un valor inicial que vale 2. Pero la función, la base sigue siendo un 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me muevo de ese punto un lugar hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, lo que voy a tener es que se va a duplicar y se duplica al valor 4 porque estoy partiendo de un valor inicial que 2, no como el caso del primer ejemplo en donde partía de un valor inicial 1 y se duplicaba al valor de 2, ¿sí? Si me muevo de acá a otro lugar hacia la derecha, una unidad se va a duplicar respecto del punto anterior, es decir, va a ser 8. Entonces tenemos la siguiente gráfica, ¿bien? Y en esta instancia podemos ya sacar una conclusión. Y podemos decir que el valor de A está definido, el valor de A me define si la función se duplica, se triplica, se cuadruplica o sucesivamente dependiendo del valor que éste tome. Es decir, que si el valor de A fuera 2, me está diciendo que esa función se debe duplicar por cada punto que yo me mueva según el eje de las X. ¿Sí? Ahora, el valor inicial que va a tomar esa función no lo va a definir el valor de A, sino lo va a definir el valor de K que se encuentre precediéndola a la función, ¿sí? Como en este caso el valor que lo precede es 2, entonces partimos de este punto 2. Si el K hubiera sido 25, este valor hubiera sido 25, el punto de partida, ¿sí? Bueno, esto es importante tenerlo presente para poder entender el próximo ejemplo que vamos a ver, donde vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación práctica y entender para qué sirve realmente el concepto de función exponencial. Vamos a ir a este ejemplo donde dice que en cierto cultivo se reproducen bacterias que se triplican diariamente. Si me dice que eso se triplica diariamente, ¿qué es lo que me están indicando? Que el valor de A vale 3. ¿Sí? Dice, calculen cuántas bacterias habrá al cabo de 5 días. ¿Sí? La función que yo estoy analizando, que es la función exponencial f de x, dijimos que es k por a la x. Con el dato que me dan a mí el problema, yo todavía no conozco el valor de k, ¿sí? Pero me están diciendo que el valor de a vale 3, porque me están diciendo que las bacterias se triplican diariamente. Bien, vamos a continuar con el análisis. Para el caso A, dice que inicialmente hay una sola bacteria. Allí, cuando me están diciendo que inicialmente hay una sola bacteria, me están diciendo que el K vale ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces la función que yo voy a tener para ese caso va a ser un K igual a 1. Entonces la función se va a transformar f de x igual a 1 por 3 a la x. ¿Sí? Esa es la función que yo tengo. Vamos a ver en el caso B. Me dice, si se comienza con 500 bacterias, o sea que acá me están diciendo que el K vale 500. Entonces vamos a tener dos tipos de función. Una
f de x igual a 1 por 3 a la x y la otra f de x igual a 500 por 3 a la x. Fíjense en esto, entonces ustedes que lo que dijimos anteriormente, que el k me representa el valor que tiene inicialmente la función, que como en este caso habla de una sola bacteria, es por 1, y en este caso como habla de 500 bacterias, es por 500, ¿sí? Pero el a para ambos es el mismo porque se triplica diariamente, ¿bien? Ahora, ¿cómo respondemos la pregunta que me dice, calculen cuántas bacterias habrá al cabo de 5 días? Entonces lo que debemos hacer es calcular el valor de la función, fíjese en donde, en x, que es lo que voy a colocar, 5. Entonces me va a quedar, nosotros lo representamos de esta forma, f de 5 porque quiere decir que estamos reemplazando la x por 5, va a ser 1 por 3 a la 5. ¿Sí? Si resolvemos eso me va a quedar el valor 243. Es decir, que al cabo de 5 días voy a tener 243 bacterias. Esto es siguiendo si es que partimos de que inicialmente hay una sola bacteria. Pero en el segundo caso, en el B, ¿sí? Vamos a trabajar con la misma función, pero expresando ya que el valor de K es 500, entonces me va a quedar 500 por 3 a la 5. Si resolvemos eso me queda 121.500 bacterias. Entonces acá en este simple ejemplo podemos ver realmente la gran utilidad que tiene el tema de la función exponencial para situaciones donde el fenómeno que se está analizando se duplica, se triplica o se cuadruplica o se quintuplica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Teniendo en cuenta que su valor inicial puede ser también diferente de 1, dependiendo de la situación en particular. Bueno, con este tema de funciones exponenciales terminamos el desarrollo del estudio de una función. Próximamente le enviaré una actividad para que ustedes trabajen referidas al estudio de una función para los casos que se vio. Es decir, función lineal, que es algo que ustedes lo vienen arrastrando de cursos anteriores, función cuadrática, que es la que se desarrolló en esta instancia, y también función exponencial, para que ustedes hagan un estudio de estas funciones y puedan, digamos, comprender la magnitud de la importancia del tema. Muchas gracias.